y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son palabras del Señor Jesús refiriéndose a lo que les iba a enseñar a sus discípulos. Partimos de esta idea y terminamos con eso mismo. Vamos a referirnos a cómo Jesús llamó a sus discípulos en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Dice así: En aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Luego en el párrafo 17 dice: Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque salía poder de él y sanaba a todos. Jesús tenía muchos discípulos, miles. Llamó a ellos en un momento dado, después de orar al Padre, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La palabra discípulo se refiere en griego a uno que está aprendiendo. Matsetas es la palabra griega que se traduce por discípulo. Aprendedor podría ser una traducción, aprendiz. De los muchos que tenía el Señor como discípulos, escogió a 12 para que fueran discípulos especiales. Eh, Dice que después les llamó apóstoles. ¿Cuándo después? Cuando los envió a que predicaran estando ellos solos. Eh, Apóstolos es la palabra que se traduce por apóstol. Es un embajador del Evangelio. Oficialmente es un comisionado de Cristo. Es un enviado. Primero los llamó discípulos porque anduvieron con él aprendiendo. Y cuando los llamó apóstoles fue cuando los envió a predicar solos. Hoy día hay discrepancias en relación a si es un ministerio actual el que se llama apóstol o si fue uno que terminó con aquellos que vieron a Jesús personalmente. Bueno, en ocasiones es difícil entender, interpretar, traducir algunas palabras de la Biblia. El hebreo bíblico y el griego koiné popular del primer siglo, los que se escribieron la Biblia, ya son lenguas muertas. Es decir, aunque hoy se habla hebreo en Israel y el griego también en Grecia, bueno, son idiomas que han transformado. Los bíblicos son ya muy modificados, de manera que esos son lenguajes muertos, los actuales son muy modificados. De manera que para traducir los textos bíblicos hay que buscar, y no es tarea fácil, a veces las palabras más adecuadas para una correcta traducción, y una traducción que se entienda, que tenga significado para nosotros el día de hoy. Bueno, es algo difícil, dijimos, es una tarea difícil. Esto es la de traducción. Otra tarea es la de la interpretación. De manera que hay a veces dificultad para algunas traducciones. Pero quiero llamar la atención en esta hora a estas palabras, discípulo, para que veamos cómo es que el Señor llamó a algunos, por qué, para qué los llamó y la tarea que los dio. Primeramente fueron discípulos y después apóstoles. Bueno, si entendemos un poquito más estas palabras, vamos a entender también nuestra labor como servidores de Jesucristo, si nos consideramos siervos de Él. Todos los cristianos somos discípulos de Jesús realmente, al menos debemos serlo. Romanos nos dice que somos llamados para ser de Jesucristo, ser su propiedad en un sentido. Él es nuestro maestro, Él nos enseña y nos prepara. Hechos capítulo 11 nos narra cómo es que Pablo y Bernabé fueron como maestros a Antioquía. La iglesia de Antioquía se formó no porque fuera un apóstol a predicar y a fundar una iglesia, fue porque algunos, dice el libro de los Hechos, algunos predicaron ahí, de paso, huyendo de la persecución. No fue una labor programada, sino, como dice la Escritura, yendo, predicar el Evangelio. Ellos yendo, escapando de persecución, predicaron en Antioquía. Hubo grupos de cristianos que se juntaron para honrar a Dios, adorarlo y aprender de Él.
Estaban ahí, no había ningún anciano, ni un apóstol, ni un diácono, no había ningún ministerio, pero había un grupo de cristianos que se reunían. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesucristo, Él está ahí. Bueno, cuando en Jerusalén supieron de este hecho, enviaron a Bernabé. Era un maestro elocuente, conocedor de las Escrituras, lo enviaron allá. Y Bernabé fue por Saulo a Tarso. Ambos estuvieron ahí, dice aquí, poco más de un año, y enseñaron. Su labor fue enseñar. Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bueno, este pasaje nos dice cómo eran llamados los seguidores de Jesús, discípulos. ¿Por qué? Porque eran personas que están aprendiendo. Se les llamó cristianos posteriormente. Algunos comentaristas opinan que el término cristiano fue en principio peyorativo. Lo señalaban y le decían, esos que siguen a Cristo, en son de burla. Como a los cristianos mucho tiempo, y tal vez algunos todavía les llaman así, aleluyas, señalándolas con crítica. Bueno, si todavía fuésemos llamados discípulos, tal vez en la mente tendríamos la idea de que tenemos que aprender. Debemos siempre estar aprendiendo más de Jesús, de la iglesia, de los cambios que ha sufrido la iglesia al paso de los años, de la doctrina, de problemas doctrinales, herejías que ha habido en el pasado, a fin de saber discernirlas y rechazarlas, a fin de conservar una sana doctrina. Es importante también, por ejemplo, que sepamos qué incluye, qué encierra la tarea de la Gran Comisión. Muchas personas dirán que la Gran Comisión es ir a evangelizar, pero Mateo nos dice la Gran Comisión de esta manera. No tiene nada de malo el término evangelizar, lo que pasa es que a veces se reduce a evangelizar a decirle a la gente que Dios le ama y que le ofrece la vida eterna. Bueno, eso es parte del mensaje. El Evangelio es arrepentidos y creer en el Evangelio. Predicar conforme a la Gran Comisión es, como dice Mateo 28, párrafos 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? La tarea es hacer discípulos, no solamente evangelizar. Hacer discípulos es agruparlos que aprendan de Jesucristo. Hacer discípulos. Y hay que tomar en cuenta 2 cosas. El arranque es bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, por siempre, es enseñándoles que guarden todas las cosas que Jesucristo mandó. Es muy amplia la labor de enseñar. ¿Sabes cuál es el capítulo más grande de la Biblia? Bueno, esa es una pregunta que en las iglesias con frecuencia se les enseña a los niños del kinder. El capítulo más grande de la Biblia es el Salmo 119. Contiene 2500 palabras. Tiene 176 versículos y están agrupados en 22 secciones, encabezados por el nombre de las 22 letras del alefato hebreo. Cosa curiosa. Pareciera que el Salmo mismo en la composición nos quisiera decir, hay sabiduría en la palabra de Dios. Pero no solo en la palabra de Dios, aún en cada letra del alefato hay sabiduría. Tiene su significado. Por ejemplo, Aleph quiere decir cabeza, inicio, comienzo. Bet quiere decir casa. Y así es muy interesante el significado de cada una de las letras. Pareciera un alefato pictográfico, un idioma pictográfico, aunque no lo es, pero tiene significado y valor, incluso numérico cada una de las letras. Las palabras tienen un valor numérico también, aparte de lo que denotan, tiene otro significado y metasignificado. Tenemos mucho para aprender ahí. Bueno, el Salmo 119 tiene 15 palabras diferentes para referirse a la palabra de Dios. Por ejemplo, estatutos, juicios, mandamientos, ley, palabras, caminos, verdad, etc. Estas 15 palabras aparecen un total de 183 veces en el Salmo.
Por ejemplo, guardo tu mandamiento, amo tu mandamiento, dulces son tus mandamientos. Buena es tu ley, guardo tu ley, amo tu ley, etc. En las iglesias muchos quieren ser músicos el día de hoy. Muchos quieren ser pastores, muchos quieren ser apóstoles, muchos quieren ser ancianos. Pero es necesario que el anciano sea así, así, así. No un neófito, apto para enseñar y otras cosas. Es necesario que el músico, que el pastor, que el apóstol primero sean discípulos. Pero es raro que alguien quiera ser discípulo, que alguien diga, yo quiero aprender. Sí los hay, gracias a Dios. Aunque no todos los que quieren aprender están dispuestos a vivir bajo una disciplina. Ya decía que matsetes es la palabra griega que se traduce por discípulo o aprendedor. Pero viene en nuestra palabra, discípulo española, viene del latín, discípulos, de donde viene también la palabra disciplina, es la misma. La idea es aprender un oficio, un arte, un cuerpo de doctrinas, hacerlas bajo un maestro y aprender una manera de, no es solamente yo aprendo esto, sino cómo, de qué manera. Es una disciplina. Bueno, los 12 a que hace referencia este pasaje fueron llamados primeramente discípulos, luego fueron apóstoles. No hubo mayor responsabilidad que la que tenía un apóstol. Nada más fueron 12, pero primeramente y durante 3 años y medio fueron discípulos. No importa a qué ministerio te haya llamado el Señor, pero lo primero que tienes que hacer es ser discípulo. Y bueno, aunque ya estés ejerciendo un ministerio, sigues siendo un discípulo, sigues aprendiendo. Y eso lo dice y lo entiende todo buen maestro. Nunca se termina de aprender. Me agradan los maestros que comienzan su cátedra con esas palabras. Nunca se deja de aprender. Si la iglesia local no puede tener un programa amplio de enseñanza, bueno, la cobertura, el grupo, la denominación debe proveerlo de tal manera que las iglesias tengan siempre la oportunidad de ofrecer enseñanza, aprendizaje a los miembros de la iglesia, para que los miembros de la iglesia no sean simplemente congregantes, sino discípulos del Señor Jesús. Bueno, creo que los discípulos no solo aprendieron, también pusieron en práctica lo aprendido. Esa fue la escuela de Jesús. Aprendieron en teoría muchas cosas, pero después el Señor cuando los envió, les dijo que los envió y les dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar todas enfermedades y aún para resucitar muertos. Les dio instrucciones por donde fueran y cómo lo hicieran. Incluso les dijo, no se provean de dinero, de alimento, de doble ropa. A donde vayan, vayan y prediquen. Simplemente el obrero es digno de su salario. Es decir, yo les voy a sostener, el ministerio los va a sostener y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, muchos cristianos no dan valor a aprender o a estudiar, pero es lo que el cristiano tiene que hacer desde el primer día que es cristiano, aprender. Al menos la tarea de la iglesia es enseñar a los cristianos desde el primer día de su conversión. Pablo dice a los ancianos que congregó en Éfeso, les dijo, como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros públicamente y en las casas. Del mismo modo manda a Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A Tito 2:4 le dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Se refiere a las mujeres de mayor edad, que enseñen a las más jóvenes. Las primeras iglesias tenían una recopilación de las enseñanzas apostólicas. Era como un libro de texto de doctrina. Todas las iglesias lo tenían. Esta recopilación de enseñanzas incluso ya estaba escrita aún antes de que se escribiera el primero de los evangelios. Como los apóstoles no podían estar en todas partes,
Bueno, las iglesias procuraban tener las enseñanzas por escrito, porque era fácil en un momento dado desviarse, no entender algo. Eh, Venían con una herencia judía o pagana. Tenían que entender lo que era la doctrina cristiana, la didaje. Los apóstoles escribieron, enseñaron, y hubo quien redactó estas enseñanzas y se hizo esta composición que ya desde para el año 50 de la era cristiana ya estaba escrito este libro. De este modo las enseñanzas de los profetas y los apóstoles estuvieron siempre presentes en las iglesias. Dice, por ejemplo, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Implícitamente ahí está la diaje, la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, la Biblia es un libro que todos tenemos el día de hoy. Pero a veces no entendemos algunas cosas. No todos los cristianos leen la Biblia, o a veces la leen en un año, pero hay cosas que no entienden y hay cosas que nada más la leyeron y ahí se quedó la enseñanza. Hay quien dice, no, me gusta a mí mucho el Génesis porque tiene puros nombres. Hay quien consulta el libro del Génesis nada más para ver si encuentro un nombre bíblico bonito que me agrade. Y van al Génesis, ahí hay muchos nombres. Otros dicen, a mí no me gusta leer el Apocalipsis porque me da miedo. O no lo entiendo. Hay quien dice, a mí me gusta mucho leer los Salmos, pero leen una porción del Salmo nada más. Me gusta esto que dice David, pero hay otras cosas que no entiendo. Bueno, así es con la palabra de Dios. Hay muchas leyendas urbanas entre los cristianos, ¿sabías? Se usa esa frase, leyenda urbana. Bueno, entre los cristianos también hay leyendas urbanas. Por ejemplo, no hubo profetas por 400 años, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Eso es un error. Por ejemplo, Lucas capítulo 2 nos dice de que cuando Jesús fue presentado en el templo, se presentó una profetisa, Ana, de la tribu de Aser. Esta mujer, cuando profetizó ahí, cuando se presentó Jesús, tenía más de 100 años de edad y tenía 84 años como viuda. No nos dice cuántos años tuviera profetizando, pero evidentemente sí tenía muchos años, varias décadas. Bueno, si existía Ana y era profetisa, ¿cuántas más profetisas habría? Además de profetas varones también. Hay otra leyenda urbana. Las mujeres no deberían de enseñar. Bueno, María, hermana de Moisés, era profetisa. Débora en el tiempo de los jueces era no solo profeta, era juez, era gobernante. Huida, en tiempos del rey Josías, rey de Judá, era profetisa. Nehemías menciona a la profetisa Noadías, que ciertamente se desvió con falsa profecía para hablarle a Nehemías, pero bueno, era una profeta. Isaías 18:3 nos habla cómo Isaías tomó a una profeta para tener un hijo, a Maher Sarai Asbaz, que fue usado para profetizar contra Asiria. Felipe el evangelista, que vivía en Cesarea, tenía 4 hijas que profetizaban. En Apocalipsis capítulo 2 se menciona en la iglesia de Tiatira que tenía por ahí a una profetisa falsa. ¿Cuándo hay profetas falsos? Cuando hay profetas verdaderos. ¿Conoces un billete de 2,000 pesos falso? No hay, ¿verdad? De 2,000 pesos no. ¿Por qué no hay billetes de 2,000 pesos falsos si hay de otras denominaciones? Bueno, es que no hay verdaderos de 2,000 pesos, entonces no hay falso. Nadie tomaría un billete así. Lo falso existe cuando existe lo verdadero, para engañar a los que no conocen mucho. Bueno, es necesario aprender. La mujer debe estar sometida a su esposo. Esa es otra leyenda urbana. ¿Por qué? Porque Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y comienza hablando de las mujeres, pero después habla de los varones, después de los hijos,
de los padres, de los trabajadores, de los amos. Someteos unos a otros, no solamente la mujer a su esposo. Otra leyenda urbana. Jesús estuvo 3 días en la tumba, viernes, sábado y domingo. Bueno, si estuvo Jesús 3 días en la tumba, él lo dijo, pero él dijo 3 días y 3 noches. Del viernes a las 3 de la tarde al domingo antes de las 6 de la mañana, no son 3 días y 3 noches, pero el cristiano tradicionalmente celebra la muerte de Jesús en viernes. Si celebramos el domingo en la mañana, Jesús ya resucitó, tenemos que ubicar la muerte de Cristo el miércoles. Jesús nació el 24 de diciembre, otra leyenda. La tierra es plana. Hasta cristianos, hay muchos cristianos el día de hoy que dicen que la tierra es plana. Bueno, aún la palabra de Dios, aunque hay algunos conceptos que se ven antiguos, que se ven reflejan en la credulidad de la gente, se ve también lo que hay algunos conceptos, incluso hay quien habla de la legitimidad de la Biblia y hace referencia a algunos pasajes de la Biblia en las que se dice, por ejemplo, que la tierra está sobre nada, colgado en la nada, el círculo de la tierra y otros pasajes similares. Bueno, ya desde tiempos de los apóstoles había leyendas urbanas. Juan, capítulo 21-23 nos habla de una de estas leyendas. Se creía que Juan no iba a morir. Muchos decían eso, Juan no va a morir. Jesús dijo que no iba a morir y hasta tenían las palabras, pero no las entendían bien. Juan es necesario que él escriba. Lo vio como necesario escribir para desvirtuar esta leyenda urbana. Dice Juan, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Palabras dirigidas a Pedro. Enseñanza, 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 sana enseñanza. ¿Cuánta falta hace en muchas iglesias el día de hoy la sana enseñanza? Dice 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Debemos predicar la palabra de Dios, la verdad de vida. Debemos de predicar a Jesucristo, que es camino, verdad y vida. Muchos creen en Jesús hoy, pero no lo ven como el único camino al Padre, como la verdad. Qué importante es que el cristiano la conozca, la viva, la predique y la enseñe a los discípulos en la iglesia. Termino con las palabras de Jesús en relación a sus discípulos. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Discípulo no es una palabra que designa a alguien que se acaba de convertir. Designa a alguien que ha mantenido, que se ha conservado en el camino, que sigue aprendiendo. Y Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos se creen discípulos, pero no lo son. Verdaderamente discípulo de Cristo es aquel que permanece en la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser discípulo de Jesús necesitamos creer en Él, perseverar en la palabra, estudiar la palabra como exhortó Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Que esa sea la realidad en tu vida. Ese es mi deseo y mi oración. Síguenos viendo a través de Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete a nuestro canal. Nuestro deseo es llegar hasta donde Dios nos lleve.